Hola, ¿qué tal familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes, comenzando en este lunes una semana más con nuestros devocionales. Quiero saludar a todos aquellos que están conectados en esta mañana y los que se conectan en el transcurso del día. Compartan nuestros devocionales, personas que no conocen del Señor, personas que están en momentos difíciles, que puedan escuchar la palabra de Dios. En estas 2 semanas hemos estado hablando acerca de nuestras relaciones. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 12 a la iglesia de los romanos. Los primeros cristianos que se establecieron en Roma eran gentiles. Ellos no tenían un conocimiento de lo que era el cristianismo, de lo que era la fe, de cómo tenían que relacionarse con Dios, cómo tenían que relacionarse consigo mismo y cómo tenían que relacionarse con los demás. En estas 2 semanas anteriores hemos estado hablando de los 2 primeros versículos del capítulo 12. El primero, de presentarse como nos debemos de presentarnos delante de Dios como cristianos, ¿verdad? A través de un sacrificio vivo. Vimos varios aspectos que estorban nuestra relación con Dios. Y el segundo tema, que está en el versículo 2, dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Una renovación. Todo cristiano tiene que tener una renovación de vuestra mente. Una mente renovada es una mente transformada, y una mente transformada es aquella mente que quiere tener sus pensamientos, los pensamientos de Dios en sus pensamientos. Pero hoy vamos a hablar del versículo 3, y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12, pero ahora en el versículo 3, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe. Pablo está escribiendo a los romanos, primeros cristianos establecidos en Roma, son gentiles, pero tiene que utilizar esta entrada y este concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos diga quiénes somos. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos diga que estamos mal en algún área de nuestra vida. Pablo está hablando ahora aquí de la relación personal, la relación de uno consigo mismo, que tiene que ver mucho con nuestra autoestima. Recuerden que los gentiles de aquella época, y en general el pueblo de Dios y los cristianos, estaban teniendo un concepto de sí mismos superior al que tenían que tener. En la versión 60 dice: no tengas un concepto superior o diferente del que debes de tener. Pero Pablo comienza aquí diciendo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Pablo tiene que decirle: de parte de Dios, yo tengo una autoridad de poder decirles a ustedes: no tengan un concepto superior del que tienen. Muchos de nosotros tenemos una autoestima, pues puede ser muy baja o puede ser muy alta. Sin embargo, en los últimos tiempos, muchos de nosotros tenemos una autoestima equivocada de quiénes somos en realidad. Tenemos la autoestima o la conceptualización de quiénes somos de acuerdo a lo que yo creo que soy. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con mis complejos, con mi estilo de vida, con mi cultura, con mi niñez, con mi crianza. Y eso va a determinar el concepto o la autoestima que yo tenga, o el concepto que yo tenga de mí mismo, dependiendo de mi infancia, dependiendo de mis traumas, dependiendo tal vez de mi educación y mi cultura. Es lo que va a determinar muchas veces el concepto que tenemos de nosotros mismos. El segundo es el que tenemos de parte de los demás. Muchos de nosotros establecemos una personalidad o una autoestima basada en lo que los demás dicen.
Como pastor de jóvenes me he encontrado muchísimos jóvenes que crecen con muchos traumas, inseguridades, complejos y situaciones que no les permiten poder moverse con libertad en la vida, porque de pequeños siempre escucharon palabras descalificativas, de menosprecio, que les quitaron el valor, pero sobre todo que les quitaron seguridad. Y el tercer concepto que tú y yo podemos tener en la vida es aquel que Dios dice. Por eso el apóstol Pablo habla y sigue diciendo: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y luego dice: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe, dice, que Dios les haya dado. Dios nos ha dado una medida de la fe para poder tener una autoestima correcta. Y nuestra autoestima no debe depender de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestra niñez, de nuestros problemas o de lo que vivimos en nuestro pasado. Las circunstancias no deben de definir ni tampoco deben de determinar lo que tú y yo somos. Sin embargo, en muchos de nosotros lo determinan. Tampoco lo deben determinar las personas que nos criaron o que están cerca de nosotros. La autoestima que usted y yo debemos de tener es aquella que viene de parte de Dios. En esta mañana yo le pido que haga un ejercicio ahí en su casa y que usted le pueda preguntar a Dios: ¿quién dices tú que soy yo? Y entonces usted pueda anotar, escribir lo que Dios está hablando de usted. Y eso es lo que tiene que prevalecer en nuestra vida. Eso es lo que nos tiene que dar aceptación, seguridad, resguardo, protección y significado en nuestra vida. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Queremos ser lo que tú dices que seamos y queremos hacer lo que tú dices que hagamos. Enséñame y ayúdame a tener un concepto correcto de quién dices tú que soy yo. En el nombre de Jesús. Amén.